Vamos a ver ahora la técnica server-side, que consiste en cargar grandes cantidades de datos en una página web, pero que la consulta se haga del lado del servidor y entonces en la página web del cliente únicamente se muestren los registros consultados, no tiene por qué cargarse toda la cantidad de registros. Tengo aquí en el escritorio una base de datos en Access mediante la cual generé una serie de valores. Entonces, aquí en esta tabla, si la vemos, tenemos casi 50.000 registros, 49.979 registros. Entonces, si se fijan, pues son demasiados. Si los cargáramos estos registros, estos ya los llevé a, mediante la exportación al MySQL. Entonces aquí en esta base de datos, aquí está, esta tabla valores la exporté desde Access hasta el MySQL y vemos que el tamaño de la base de datos es 2.5 megas. Es porque tiene aproximadamente 50.000 registros. Si le voy a examinar, entonces pues aquí vemos cómo al darle siguiente, pues voy viendo cada conjunto de registros hasta llegar a los 50.000. De hecho, pues aquí me dice que tiene esta cantidad. Bueno, entonces, si vemos la estructura de esta tabla, vemos que tiene un ID y un campo ID y un campo datos. Entonces, tengo la página web aquí, aquí en localhost, y aquí estamos viendo ya los datos cargados en la página web. Si yo le doy a la siguiente página, observen cómo hay una pequeña carga, pero es muy rápida, tomando en cuenta el número de registros que tiene. Aquí me dice procesando y se va a la siguiente página. Procesando y se va a la siguiente página. Si le doy recargar, también hace ahí una pequeña pausa, pero al final de cuentas se recarga los 50.000 registros. Ahora, si hago una búsqueda, por ejemplo, me voy a la página 6 o a la página esta 6 y luego copio este dato, lo copio y lo pego aquí. Ahí vemos cómo lo busca y lo encuentra de una manera pues rápida, siendo que lo está buscando en los 50.000 registros. Ahora, si inspeccionamos el contenido de esta página web en la consola, vamos a ver que realmente está cargando solo 6 registros. Aquí dice 1 de 6 de cerca de 50.000. Es decir, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Por qué? Porque yo así lo determiné. Pudieran ser 5 o 10. Ahorita vamos a ver el código fuente de este ejemplo de la técnica server-side. Entonces vamos a examinar aquí. Me voy a ir a la página 2 y lo voy a examinar o inspeccionar. Inspeccionar y entonces me voy a lo que es red y entonces si le pongo aquí que vaya a la página número 3, vemos como aquí me dice que se ejecuta un script PHP que se llama valores.ajax.php. Si le doy clic, vemos que lo que está cargando aquí son únicamente 6 valores. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No está cargando 5.000 o 50.000. Carga únicamente 6 valores. Esto es interesante porque quiere decir que la máquina cliente no se sobrecarga con información, no trae los 50.000 a la página, al equipo cliente. Si yo le doy a la siguiente página, únicamente estos valores son los que se están cargando aquí en el cliente. Está haciendo la petición al servidor
y únicamente me trae esta pequeña cantidad de registros. Es por eso que la carga la hace rápida, porque si no fuera del lado del servidor y fueran 50.000 registros, imagínense, tendría que estar dibujando o creando en formato HTML los 50.000 registros para poder visualizarlos. Entonces, si vemos el código fuente de esta página, aquí no están, aquí, si se fijan, aquí no están los 6 valores. Está la tabla, está la estructura de la tabla, aquí está la estructura de la tabla. Y aquí tenemos el encabezado para el ID y el valor, pero el contenido de la tabla no está porque la está haciendo mediante la técnica Ajax, pero aún así no se están cargando ni siquiera en memoria porque hay quienes cargan los datos con el formato JSON y a través de la técnica Ajax los cargan detrás de la página web, es decir, en memoria. Entonces, aun y cuando no existen los datos en formato HTML para la tabla, sí existen en memoria, entonces la lentitud de la carga de los datos sigue existiendo. Entonces, la verdadera técnica server-side es esta, que consiste en hacer una petición al servidor y que lo muestre en una data table sin recargar todos los datos o sin cargar todos los datos en la página web. Si yo vuelvo a copiar lo pongo aquí y lo pego, hace la búsqueda y si la voy a inspeccionar y voy a lo que es la consola y me voy a donde dice network, vería que en memoria está trayendo únicamente ese valor, o sea que no me está trayendo todos los valores, sino únicamente el valor que tengo aquí. Déjenme ver si lo podemos ver. Agarro lo voy a poner aquí, pegar, voy a quitar un espacio que hay aquí, ahí está, y si inspecciono aquí la última ejecución de valores Ajax, aquí solo tengo este valor, no tengo los 7 ni los 50.000, es decir, en memoria se carga únicamente lo que es la solicitud de la máquina cliente. Entonces aquí estoy trabajando en local y efectivamente es un poco rápido. Si estuviera en línea sería un poquito más lento, pero aún así sería más rápido que estar cargando todos los 50.000 registros en la página HTML. Entonces, vamos a ver el código fuente. Vamos a ver el código fuente de, de esta aplicacióncita. Este código lo voy a dejar ahí en el enlace para compartirlo, o para que lo descarguen, mejor dicho. Miren, me acomodo aquí, aquí está. Entonces, aquí está toda la estructura de la aplicacióncita que estuvimos viendo. Está hecho con el modelo, con el diseño modelo vista controlador. Así es que tengo una carpeta para las vistas, una para los modelos, uno para los controladores y uno para los scripts en Ajax y sí, para los scripts y la técnica Ajax y el index.php. Entonces, todo está dentro de una carpetita que se llama server-side. Cuando yo veo el código fuente del index.php, veo que únicamente estoy requiriendo de los modelos el gestor de valores. Es decir, para la pequeña aplicación, el pequeño ejemplo, pues estoy utilizando un script en los modelos que se llama valores.php. Este script se encarga de conectarse a la base de datos y hacer una petición a la base de datos para mostrar un listado con los 50.000 registros, o no con los 50.000, sino con el número de registros que solicita el cliente, de 6 en 6. Bien, también requiere el plantilla.php para todo el formato en HTML. Y por último requiere el gestor de valores
el cual se tiene que basar en el modelo de gestor de valores para la petición que le hace el controlador. Así es que entonces se crea la plantilla y se ejecuta. Eso es lo que hace el index. Ahora vamos a las vistas o vamos al modelo. En el modelo pues tenemos la conexión que se está conectando a la base de datos MS Access con el usuario root y no tiene contraseña. Y luego el modelo gestor valores hace la conexión, se crea la clase y luego dice listar todos los registros de la tabla de datos. Aquí no es todo, sería listar los registros solicitados por el cliente. Los registros sería algo así como los registros solicitados por el cliente. Es decir, pues no va a mostrar los 50,000, sino únicamente los, en este caso va de 6 en 6. Ahorita vamos a ver por qué de 6 en 6. Podría ir de 10 en 10, de 100 en 100. Y luego, dentro del modelo tenemos una función que se llama all valores modelo, es decir, mostrar todos los valores que se soliciten. Y entonces, ¿de qué tabla? Pues de la que se especifique con la cláusula where y con el order by, en el orden especificado y con la condición especificada. Entonces aquí está con la sentencia, con la conexión, con la cláusula select y dice from tabla, que aquí está, where, que aquí está, y luego dice order by. Bien, entonces va a regresar pues los registros que le especifica el cliente. Ahora, ese es el modelo. El controlador, también tenemos la plantilla, pues únicamente para la plantilla, para mostrar la plantilla. Y luego, para los valores, o sea, para trabajar con la tabla de valores, aquí también dice listar todos los registros solicitados. Solicitados por el cliente. Entonces aquí, igual que en el modelo, pero es un controlador, dice all valores, es decir, todos los valores de esta tabla con esta cláusula where y con este order by. Entonces lo manda por parámetro y luego pues recibe una respuesta y es lo que retorna a la vista. Bien. Este controlador, ¿dónde se utiliza? Realmente se utiliza aquí se utiliza. Y aquí lo vemos, dice que este script en PHP, el cual se llama valores.ajax.php, requiere del modelo y requiere del controlador. Y entonces, esto es lo que a través de Ajax pues hace toda la solicitud al servidor y se encarga de mostrar solo los resultados. O el resultado de la consulta. Entonces aquí dice que nuestra tabla tiene dos campos, el ID y el datos. Estos campos se refieren a los de la tabla en MySQL. Y dice que en la posición 0 pues está el ID y en la posición 1 está el campo datos. Y luego dice la variable de tabla, pues es el nombre de la tabla, la cual se llama valores. Para este caso, la cláusula where pues está vacía, porque es cuando empieza, cuando recién se ejecuta nuestro ejemplo, no existe una cláusula where, sino que simplemente se basa en todo el listado de los 50,000 registros o de toda la cantidad. Y el order by, pues nosotros estamos diciendo, ¿sabes qué? Pues por el campo ID, ¿sí? Por el campo ID, vas a ordenar. ¿Sí? Es decir, si yo tengo dos campos, pues ordena por ese campo. Yo pudiera decirle que ordenara por el campo datos. Bueno, y luego dice obtener el total de registros sin ninguna búsqueda. Es decir, si yo tengo 50,000, pues está obteniendo el total de registros. Aquí total data es igual a 50,000. ¿Sí? Entonces, ¿cómo obtiene ese 50,000? O ese dato total, pues manda a llamar al controlador, ¿sí? Se basa en el controlador
y luego le dice, ¿sabes qué? De la tabla valores, que es esta, ¿sí? Con esta cláusula where, la cual está vacía, con este orden, sí, con este orden. Entonces, como la cláusula where está vacía, pues son 50.000 registros. Entonces aquí dice, ¿sabes qué? Cuéntame el número de registros que devolvió la respuesta. Y dice, pues son 50.000 aproximadamente, pues eso es lo que vale esta parte, total data. Y luego, dice, cuando no hay un parámetro de búsqueda, el número total de registros filtrados es igual al total de registros. Es decir, total de registros filtrados es igual a 50.000. ¿Sí? Esto es porque al inicio pues no hay ningún filtro, ninguna condición, y pues por ejemplo, por eso el total de registros filtrados es igual a 50.000. Son variables que en ese momento están valiendo 50.000, ¿sí? En eso al momento inicial. Y luego dice, eh, la cláusula where es 1 igual a 1. Y luego dice, si hay un parámetro de búsqueda, pues se ejecuta aquí, si hay un parámetro de búsqueda. Como no hay ninguna, pues se viene para acá porque es el momento inicial. Es decir, este if únicamente entra en acción cuando se hace una búsqueda. Ahí es cuando empieza a trabajar. Cuando no, simplemente se brinca aquí. Y dice obtener el total de registros con parámetro. ¿Sí? Como no hay parámetros, pues viene y obtiene los 50.000. ¿Sí? Y entonces dice, cuando hay un parámetro de búsqueda, tenemos que modificar el total de registros filtrados. Como no hay, pues sigue habiendo los 50.000. ¿Sí? Solo cuando hay un parámetro de búsqueda, ya se modifica. Por ejemplo, si yo busco un valor, pues este va a valer 1. Filtrados, 1. ¿Y dónde lo obtuvo? Dice de contar respuesta. ¿Y respuesta dónde estaba? Pues aquí. ¿Sí? ¿Y de dónde viene este? Pues desde aquí, porque aquí hizo el filtro. ¿Sí? Bueno, ahora, dice, dice aquí, dice obtener el total de registros con parámetros dice, y con el orden y el filtro especificado. ¿Sí? Si se fijan, esta respuesta únicamente se viene repitiendo, miren, es lo mismo 3 veces. Simplemente que lo que viene cambiando es la cláusula where, en algún momento va a tener datos, en algún momento se va a hacer un filtrado, y en algún momento este valor va a cambiar. ¿Sí? Entonces cuando hay cambios, pues por eso necesita de 3 veces la consulta. Y luego dice data es igual a un arreglo. Y luego dice, si tenemos registros, ¿sí? En este caso hay 50.000. Si tenemos registros, pues entonces hacemos un ciclo for. Y dice, hacemos el ciclo for desde respuesta hasta el número de elementos que hay. En este caso, pues al inicio hay 50.000, pero está mostrando únicamente 6. Entonces, aquí empieza a formar una estructura para almacenar los datos y al final tenerlos en un formato JSON. ¿Sí? Por eso se hace todo esto, toda esta forma de datos. ¿Sí? Entonces, al final de cuentas dice dibujar cuántos registros, pues los que hayan resultado de la primera ejecución. Si son 50.000, pues aquí total de registros vale 50.000, el total de filtrados vale 50.000, y entonces dibujaría los datos, pero no los 50.000, solo los que se especifiquen en, en, la, en el data table. ¿Y dónde se especifica eso? Aquí se especifica dentro de las vistas. Hay una carpeta que se llama JS, y allí en el JS hay un valores JS. Entonces aquí dice valores lista, y aquí es donde está llamando a la tabla. ¿Sí se fijan? Aquí. Y aquí es donde le estamos diciendo, con estos parámetros del data table, pues ejecuta esta petición Ajax, y aquí es donde le decimos 6 registros. Miren, si yo le pusiera 10, me mostraría 10 registros. A ver, 10, y lo guardo,
y luego voy a ejecutar el localhost, voy a ejecutar el localhost y luego voy a ponerle el server side. A ver, server. Y entonces, aquí ya vemos que me muestra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí vemos que me muestra 10 registros. Me lo va a mostrar. ¿Por qué? Porque yo puse aquí que lo mostraba 10 en 10. Bueno, de ahí es donde eh, esta petición, aunque tenga 50.000, no muestra los 50.000, sino que muestra 10. ¿Sí? O sea, aunque lo ejecute por primera vez, no hay un parámetro para filtrar, pero de todos modos, como yo le estoy diciendo, muéstrame 10, pues por eso con la técnica server-side va al servidor y dice, ¿sabes qué? Muéstrame 10 nada más. De los 50.000, muéstrame 10, o de los 49.000. Y entonces va brincando de 10 en 10 ahora, mira. Pero aún así la carga es un poco más rápida que si estuviera recargando o cargando en la página de 50.000. Sería muy lento la carga de los 50.000. Una vez que los hubiera cargado, entonces sí, ya el desplazamiento página por página o el filtrado sería rápido, pero la carga sería lenta. Y imagínense 100.000 registros o 500.000, 1.000.000, va a ser muy lenta la carga. De hecho, no la cargaría. Bueno, entonces, pues aquí tenemos eh, la, el script JS, que hace la petición Ajax, y luego la vista. ¿Sí? La vista, aquí está, valores, pues nada más incluye un encabezado. Estoy utilizando la plantilla admin LT para hacer esto. ¿Sí? Si se fijan en la plantilla admin LT, entonces aquí dentro de esto pues tengo todo el ejemplo y los CSS de admin LT para que se vea presentable de acuerdo al diseño. Entonces, en el valores PHP, pues incluyo el encabezado, incluyo un pie también, y luego aquí incluyo, incluyo el script JS, ¿sí? El que hace la petición Ajax, y luego este script pues es para esta tabla que tengo aquí. Si se fijan, aquí dice la tabla, se llama, o tiene un ID, tabla TBL valores, y aquí es donde estamos, aquí yo le digo, ¿sabes qué? Hay una función, aquí en este script, hay una función que se llama valores lista, ¿sí? A ver, aquí hay una función que se llama valores lista, y allí es donde estoy haciendo referencia a la tabla valores, que sería esta, ¿sí? Con su ID, miren. Entonces yo digo, a esa tabla aplícale esto, ¿sí? Aplícale esto, ¿sí? Entonces, pues en pocas palabras eso es, no sé si les quedó un poco claro o no sé si hay alguna duda o comentarios, pues ahí le ponen bajo el video, pero esto es un ejemplo de cómo se cargan datos en una página web desde el servidor a través de la técnica server-side sin tener que cargar todos los datos en la página, sino solo aquellos que se están solicitando al servidor. Entonces, hasta aquí voy a dejar este ejemplo y pues espero que les sirva. Voy a subir el código fuente. Ahí lo van a tener ahí al final del video. Y pues nos vemos en el próximo. Bye bye.